¿Dudas? Bien. Ahí va. Fíjense que diferenciarlos no es tan sencillo porque como ustedes saben siempre hay excepciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas pistas para eso. Me decían que por el origen, pero como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos ácidos fuertes y ácidos débiles de origen mineral los dos. Aquí tenemos entre los ácidos fuertes, tenemos ácidos minerales como estos tres, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico. Estos son ácidos fuertes, pero también tenemos ácidos minerales que son débiles. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfídrico y el ácido cianhídrico. A pesar de que son de origen mineral, se consideran ácidos débiles. Hay un montón de métodos para experimentalmente determinar si son débiles o fuertes. Uno de ellos es la conductividad, ¿verdad? Si estos están clasificados como ácidos fuertes es porque conducen la electricidad rápido y si estos están considerados débiles es porque sus soluciones conducen muy poco la electricidad. Es decir, si yo tengo las soluciones de estos ácidos y meto los electrodos conectados a un foco y en contacto con esta solución, cuando son fuertes, ese foco va a tener una intensidad de luz impresionante. Y cuando se trata de ácidos débiles, es como cuando un foquito ya se está fundiendo, ¿verdad? Que la luz es bien debilucha. Entonces, significa que ese ácido va a ser débil porque es poco conductor. Ahora bien, aparte de esto, tenemos otra pista para saber si son débiles o fuertes. Por ejemplo, la diferencia entre los oxígenos e hidrógenos de sus fórmulas moleculares. Por ejemplo, acá, si la diferencia entre el oxígeno y el hidrógeno es de 2 o más unidades, entonces estamos ante un ácido fuerte. Por ejemplo, acá tenemos el ácido sulfúrico. La relación de hidrógeno a oxígeno es de 2 a 4. 2 hidrógenos por cada 4 oxígenos. Entonces la diferencia es de 2 o más. En el ácido perclórico tenemos un hidrógeno y 4 oxígenos. La relación va de 1 a 3. Y en el ácido nítrico tenemos la relación de un hidrógeno por cada 3 oxígenos. Eso nos indica que estamos ante un ácido fuerte. Ahora los débiles, ¿cómo se comportan en cuanto a la relación entre oxígenos e hidrógenos? Dice acá que los ácidos débiles son los que tienen una diferencia entre oxígeno e hidrógeno de 1 o menos. Ahí tenemos el ácido carbónico. La relación es de 2 hidrógenos por cada 3 oxígenos. Solo hay uno de diferencia. El ácido fosfórico tiene una relación de 3 hidrógenos por cada 4 oxígenos. La diferencia también es de 1. Y en el ácido nitroso tenemos un hidrógeno por cada 2 oxígenos. Entonces, eso nos puede dar una pista de si el ácido es débil o es fuerte. También teníamos una pista muy interesante, que es el valor de la constante de acidez. Recuerden que el valor, una de las interpretaciones del valor de la constante de acidez, nos decía la magnitud de la disociación. Mientras más grande es la constante de acidez, más fuerte va a ser el ácido y más disociado va a estar. Entonces, aquí tengo una lista de ácidos fuertes y de ácidos débiles. Vean ustedes los valores de Ka. Ácido yodhídrico, 3 por 10 a la 9 positivo. Ácido clorhídrico, 1 por 10 a la 6. Ácido sulfúrico, 1 por 10 al cubo. Ion hidronio, 55. Ácido nítrico, 28. Entonces, estos son valores mayores que 1 y nos dan la pista de que estamos ante ácidos fuertes. ¿Qué pasa con el resto de ácidos? El ácido fosfórico, ácido acético, ácido sulfídrico, el agua,
el metanol, el etino, amoníaco, hidrógeno, eteno y metano. Todos estos tienen constantes de acidez menores a 1. Por ejemplo, el del ácido fosfórico es 0.0071. Entonces, esto nos indica que estamos ante ácidos débiles. Cuando tenemos 10 a la menos tanto, todos esos van a ser ácidos débiles. Entonces, si yo tengo la fórmula de un ácido, lo único que tengo que hacer es ir a buscar el valor de la constante y voy a saber si es fuerte o si es débil. También puedo, si no tengo la constante de acidez, puedo recurrir al pKa. Si el pKa es pequeño, el ácido va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque el pKa es la inversa de la Ka. Si el pKa es pequeño, significa que la constante de acidez Ka va a ser grande. Fíjense acá, tengo un Ka pequeñito en los ácidos débiles, pero el pKa es elevado. Entonces, cuando el Ka es mayor a 1, la constante de acidez va a ser bien bajita y por lo tanto nos enfrentamos a un ácido débil. ¿Dudas hasta acá sobre cómo diferenciar ácidos fuertes y débiles? ¿Dudas? Sí, no, tal vez. Yoli, ¿podría repetir lo del pK cuando es grande o chiquitito? Ok. Por favor. Si el Ka es elevado, el pKa va a ser bajito, porque acuérdense que es el antilogaritmo del Ka. Entonces, si estamos de un Ka mayor a 1, el pKa va a tener valores negativos. Pero en el caso de los ácidos débiles, el Ka va a ser bien pequeñito, va a ser por 10 a la menos tanto. Y eso nos indica que nuestro pKa va a ser mayor a 1. Es a la inversa. Una constante de acidez elevada nos va a dar un pKa negativo. Y una constante de acidez bajita nos va a dar un Ka mayor a 1. Por eso decíamos, a mayor Ka, más fuerte el ácido, pero a menor Ka, más fuerte el ácido. Como el Ka es la inversa del pKa, esto tiene que ser opuesto. Si el Ka es grande, el pKa va a ser bajito, pero en los dos casos el ácido va a ser fuerte. ¿Alguna otra duda? ¿Hola? ¿No hay? No, Li. Ok. Bien, entonces, ahora sigamos con las bases. Diferenciar bases fuertes de bases débiles era más sencillo. ¿Por qué? Porque decíamos que las bases fuertes van a ser aquellas donde el OH, o sea, el ion hidroxilo, va a estar combinado con un elemento del grupo 1 o del grupo 2. Y las bases débiles van a ser todas aquellas donde haya nitrógeno. Aquí tenemos el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. El OH combinado en los dos casos con un metal del grupo 1 de la tabla periódica. Y la disociación es completa. La Ka va a ser muy grande y la pKb va a ser también muy grande. Aquí no es inversa como en el caso de los ácidos, sino que si la Kb es muy grande, el pKb también va a ser muy grande y en ese caso la base es fuerte. Ahora, en las bases débiles, todas van a ser NH2 o NH o solo N. Tenemos acá, por ejemplo, la etilamina. Esta es una base débil que cuando se disocia, uno de los hidrógenos del agua pasa a la cadena principal, o sea, a nuestro NH2. Ahí se va a ir a unir el hidrógeno que dona el agua. Vean ustedes, en el caso de las bases débiles, la Kb va a ser bien bajita, va a ser de 10 a la menos algo. Y el pKb va a ser también con valores bajos, pero no negativos, solo bajos. Entonces, otra pista que nos da a nosotros de si las especies son débiles o son fuertes es la dirección de la flechita. Veamos por qué.
Si yo tengo la flecha en una sola dirección, si la flecha está en una sola dirección, estoy ante una especie fuerte. ¿Por qué? Porque las especies fuertes, cuando se disocian, no son reversibles. En cambio, las especies débiles al disociarse presentan una doble flecha que indica que esa reacción sí es reversible. Entonces, si yo en el examen les pongo la disociación de una base débil con una sola flecha y les pregunto si está correcta, obviamente me tienen que decir que no. Y si yo les pongo una base fuerte o un ácido fuerte con una doble flecha, tampoco está correcto. ¿Por qué? Porque la disociación de las especies fuertes no es reversible. Únicamente la disociación de las especies débiles. Un ácido o una base débil va a llevar una doble flecha. Pero cuando estamos ante ácidos o bases fuertes, la flechita va a ir en un solo sentido. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Eso solo aplica para las bases. Para bases y para ácidos. Lo de la flechita unidireccional es para las bases y también para los ácidos. Gracias. Por eso dice acá, la disociación en especies fuertes es irreversible. Si digo especies fuertes, ahí estoy incluyendo los ácidos y también las bases. Aquí tengo ejemplos de ácidos fuertes y de bases fuertes y ácidos débiles y bases débiles. Tengo el ácido perclórico, el ácido iodídrico, bromídrico, clorhídrico, sulfúrico, nítrico, brómico, perbórico, perbrómico, aquí es perbrómico, y el periódico. Y las bases fuertes van a ser todas aquellas donde el KOH va a estar, decíamos, con un elemento metálico, alcalino o alcalino térreo. Tenemos el potasio, que es del grupo 1. Aquí, como este 2 le pertenece a la valencia del bario por la regla del aspa, deducimos que el bario está en el grupo 2 de la tabla periódica. Entonces tenemos el OH combinado con un elemento del grupo 2. Aquí está con el cesio, que es del grupo 1, con el sodio, que también es del grupo 1, el estroncio, que es del grupo 2, el calcio también es del 2, el rubidio también es del grupo 1, el magnesio del grupo 2 y los hidruros. Hidruros metálicos también van a ser bases fuertes. Y entre las especies débiles tenemos estos ácidos: ácido acético, ácido bórico, carbónico, fosfórico, hipobromoso, sulfídrico y oxálico, que son algunos ejemplos de ácidos débiles. Y entre las bases débiles, ven, todas son aminas. La anilina es una amina aromática que lleva un benceno y un NH2. El amoníaco también es una base débil. La metilamina, otra amina, que es CH3NH2. La piridina también es una amina. Aquí tenemos fórmula molecular de la piridina. La acetilacetona y el hipoclorito de sodio también forman parte de las bases débiles. Estos serán algunos ejemplos. Ahora bien, entre los ejercicios adicionales que yo les subí estaban estos. Señale ácido, base, ácido conjugado y base conjugada de las siguientes especies. Si ustedes se recuerdan, estas 4 categorías pertenecían a ¿cuál teoría? ¿La de Lewis, la de Arrhenius o la de Bronsted? ¿Alguien me puede decir? ¿A cuál de las 3 teorías ácido-base corresponde? ¿A la de Lewis? A la de Lewis. ¿Alguien más tiene otra opinión? El examen es el viernes. A la de Bronsted, bien, Natalia. Así es, pertenece a la de Bronsted. Recuerden que la de Lewis era la que funcionaba en base a electrones. Bronsted decía que un ácido forma una base conjugada y una base forma un ácido conjugado cuando acepta el protón que ha donado ese ácido.
En ese caso, identifiquemos acá estas 4 especies. ¿Cuál de estas dos es el ácido y cuál es la base? ¿Alguien me puede decir cuál es el ácido y cuál es la base? El NH4 al estar con carga positiva, ¿qué va a ser? ¿Ácido o base? Ácido. Este es un ácido, si es. Recuerden que los ácidos van a tener una gran carga de hidrógeno. Y si ese es el ácido, el agua, ¿qué va a ser? ¿Base? Bases. Perfecto, una base. El amoníaco, ¿en qué se ha convertido? En una base conjugada o un ácido. No, es una base conjugada. ¿Por qué? Porque una base conjugada se define como lo que me queda del ácido cuando dona un protón. Y si mi ácido era el NH4, al regalar ese protón y quedarse como NH3, se ha convertido en NH3. Era NH4, regaló un protón y se convirtió en NH3. Entonces, ese NH3 es mi base conjugada. Y el agua, que era mi base, aceptó ese protón y ¿en qué se convirtió? Conjugado. En un ácido conjugado, así es. En un ácido conjugado. ¿Estamos hasta ahí o alguien se quedó atascado? Solo para aclarar, entonces cuando tengamos, digamos, un positivo, significa que va a ser un ácido. Y cuando... Tiene que ver en qué le va a pasar en el producto. En este caso, el ion amonio es mi ácido. ¿Por qué? Porque perdió un protón y se convirtió en NH3. Y según Bronsted, un ácido son las especies que donan protones. Aquí el NH4 ha donado un protón al agua. Entonces, por eso es que este es mi ácido. Porque al tener carga positiva, significa que puede donar ese protón. Y como se lo dona al agua, es mi ácido. Bronsted dice, un ácido es una sustancia capaz de donar protones, que fue lo que el NH4 hizo. ¿Y qué es una base según Bronsted? Una base es una especie capaz de aceptar ese protón del ácido. Y en este caso, el agua fue capaz de aceptar el protón y convertirse en H3O. Aceptó el protón, por lo tanto, es una base. ¿Dudas? Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más que no haya entendido? ¿Estamos bien? Sí. Ok. Veamos este otro. ¿Qué pasa en este otro caso? ¿Quién es quién? Tienen que recordar la definición según Bronsted de ácidos y bases, ¿verdad? Aquí, ¿quién es mi ácido y quién es mi base? Entre el anión cloro y el agua. El cloro sería la base y el agua sería el ácido. Ok, esta es la base y este es el ácido. ¿Me dice alguien tiene una opinión diferente? Yo creo que sería al revés. ¿Quién va a ceder el hidrógeno? De estas dos especies que ustedes tienen aquí, El agua. El agua. El agua. Y si cede el hidrógeno, es el ácido. Un ácido es la especie capaz de ceder protones y un protón es un hidrógeno. Si el ácido cede el protón, el cloro lo puede aceptar. Entonces, por eso es que el cloro es mi base, porque es la especie capaz de aceptar un protón del ácido. Por eso es que esta es una base. Entonces, ¿quién es mi base conjugada? ¿Quién es mi base conjugada? ¿El HCl o el OH? El OH. El OH. El OH es la base conjugada, así es. El OH, ¿por qué?
porque es lo que me queda del ácido cuando pierde el protón. Una base conjugada es lo que me sobró del ácido cuando el ácido regaló el protón. Entonces, si el OH es mi base conjugada, obviamente, mi ácido conjugado va a ser el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es en lo que se convierte mi base cuando acepta el protón. Ahora ya no es una base. ¿Por qué? Porque le dieron una parte ácida que era este protón. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguien no entendió por qué el cloro es base? Para saber diferenciar las especies ácidas básicas y sus conjugados, solo hay que recordar quién es un ácido y quién es una base para Bronsted. Bronsted dice un ácido es la especie capaz de donar protones. En el primer ejemplo, el NH4, como tiene exceso de protones, él puede donarlo. Por eso es que es demiácido. ¿A quién se lo va a donar? Al agua, que tiene la capacidad de aceptarlo. Entonces, este es mi ácido y esta es mi base. ¿Qué es lo que me quedó del amonio? Cuando se dio el protón, me quedó NH3. Entonces, lo que me queda cuando se va ese protón es mi base conjugada. Y en lo que se convierte mi base al aceptar ese protón es mi ácido conjugado. ¿Dudas hasta acá? ¿Entendimos? ¿O alguien se ha quedado atascado? Todo claro. Ok. Bien. Ahora, en este que tenemos acá, distingamos esas 4 especies. ¿Quién es quién acá? ¿Cuál es el ácido? Vean lo que le pasa. HL no es el ácido. Vean lo que le va a pasar. ¿Quién es capaz de donar el hidrógeno? ¿De dónde salió ese hidrógeno? Del agua. No, del HL. No, del HI. Lo de hidrógeno sería el ácido. Del HI, del ácido yodhídrico, salió el hidrógeno, ¿cierto? Entonces, este es mi ácido. Este es mi ácido. Si este es el ácido, ¿cómo se comporta el agua? La base. Como Como base. base. Ajá. Vale. Ese yodo es lo que me quedó del ácido cuando regalé el hidrógeno. Entonces, ¿en qué se convirtió? Base conjugada. En la base conjugada. Base conjugada, así es. Ese H3O más es lo en lo que se convirtió mi base al aceptar el protón. ¿Y qué es ese H3O? Mi ácido El ácido conjugado. conjugado. Ácido conjugado, exacto, bien. Ahora sí ya podemos distinguirlos. ¿Sí? Ok. Bye, me gusta eso. Tengo algo por ahí. Sí, ok. Bien. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que le pasa para saber quién es quién. Esta es mi agua. ¿Y en qué se me convirtió? En OH. Eso significa que ha perdido un hidrógeno. Y si lo puede donar, se comporta como ácido. El carbonato, entonces, es mi base. Y como puede aceptar el hidrógeno del agua, se convierte en un ácido conjugado. Y lo que me queda del ácido es mi base conjugada. Entonces, ¿cómo me va a quedar el producto para este ejemplo que está acá? ¿Cuál va a ser mi producto? ¿Qué le va a pasar al agua? ¿Quién va a ganar el hidrógeno?
El COO, ¿no? El grupo carboxilo, exacto. Entonces se va a convertir en CH3COOH más, ¿qué me queda del agua? H2. No, HO. OH. OH. Ok, OH. Ahora identifiquemos. Ácidos y bases conjugadas. ¿El agua qué era? Al ceder un protón, Ácido. mi ácido. ¿El ion carboxilato qué es? La base. La base, ok. ¿El ácido acético qué es? ¿Especie base o ácido conjugado? Ácido conjugado. Ácido conjugado, perfecto. Ácido conjugado porque es la especie que aceptó el protón del agua. Bien. ¿Y el OH qué va a ser? Base conjugada. Base conjugada, así es. Si se fijan ustedes, no hay ninguna incongruencia entre todo esto. Nada. El CH3COH efectivamente es un ácido y el OH efectivamente es el grupo que distingue a las bases. Entonces, no hay ninguna cosa que se contradiga de lo que ya conocemos. ¿Qué va a pasar entre el HNO3 y el agua? Recuerden que el agua es un ácido débil, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi producto acá? ¿Quién es el ácido? ¿Quién es la base? ¿Quién puede ceder un protón? El HNO3. Ajá, y se va a quedar como NO3, ¿cierto? Negativo. Sí. Al perder su parte positiva, que es el protón, él se queda negativo. ¿Más quién? OH. 3O. H3O. Positiva, ¿verdad? Porque ha ganado un protón. Ok. Ahora podemos identificar las especies. ¿Cómo nos queda? Nuestro HNO3, ¿qué es? ¿Ácido o base? Ácido. Ácido. ¿El agua? Base. Base porque puede aceptar el protón. ¿El NO3 qué es? Base conjugada. Base conjugada. Base conjugada, que es lo que nos queda del ácido cuando regala el protón. ¿Y el H3O? Ácido. Ácido conjugado. Perfecto, chicos. Me encanta. Bien. Ya agarramos la línea. ¿Qué pasa ahí? HCl y NaOH. Fíjense ustedes que hemos estado trabajando con especies débiles, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos ahí en esa ecuación? Tengo una pregunta. Ahí influenciaría el OH del sodio, si no me equivoco, porque las bases tienen OH, ¿no? Ok, pero ¿estamos ante especies fuertes o ante especies débiles? Fuerte. Fuertes. Las dos son fuertes, ¿verdad? Y cuando tenemos dos especies fuertes, ¿qué pasa? Formaría agua, ¿o no? Así es. Cuando nosotros estamos ante dos especies fuertes, no puede suceder lo que hemos estado trabajando hasta ahorita. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es esto. H o H más NaCl. ¿Se fijan? Aquí ya no estamos ante una disociación, estamos ante una neutralización, porque dos especies fuertes entre sí se neutralizan. Se neutralizan. Entonces, aquí tenemos el ácido, el protón del cloro, se combina con el OH del hidróxido de sodio. Recuerden que cuando tenemos dos especies
que están reaccionando, siempre vamos a tener en cada una de ellas una parte positiva y una negativa. En el caso del ácido clorhídrico, la positiva es el hidrógeno, la negativa es el cloro. En el caso del NaOH, la positiva es el Na y la negativa es el OH. Entonces vamos a unir la parte positiva de uno con la parte negativa del otro. En este caso, mi positivo es el H y en este otro mi negativo es el OH. Cuando se unen dos especies no se van a unir las partes del compuesto de la misma carga, sino que se van a unir las partes positivas con las negativas. Por eso es que la parte positiva del ácido clorhídrico se une a la parte negativa del hidróxido de sodio para formar HOH. Y en este otro caso, la parte negativa del ácido clorhídrico se va a unir a la parte positiva del NaOH para formar NaCl. Entonces, en este caso, no se ha dado ninguna disociación. Lo que ha sucedido es una neutralización. Y recuerden del propedéutico que las ecuaciones de neutralización son reacciones de doble desplazamiento. Dos partes de dos compuestos diferentes intercambian su lugar. Entonces, esta no es de disociación, sino que de neutralización. Les recuerdo que el viernes es el examen corto, ¿verdad? Va a estar abierto de 5 a 6, excepto para De la Cruz, que va a ser de 8 a 9. Ay, se me olvidó borrar esto. Bien. Ok. La semana que viene va a ser una semana bien cargada de actividades. Por lo tanto, necesito que todos que voy a tener